Artadi Saletti. Buenos días. Usted ha sido convocado como testigo en este juicio. Le vamos a preguntar primero sus generales de ley. ¿Sus nombres y apellidos? Alfonso Javier Artadi Saletti. ¿Su número de DNI? 03885-781. ¿Su nacionalidad? Peruano. ¿Edad? 60 años. ¿Profesión, ocupación actual? Actualmente soy oficial de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro. ¿Estado civil? Casado. ¿Puede proporcionar su domicilio o prefiere hacerlo al interno? ¿Le preferiría al interno si fuera tan amable? Bien. ¿Profesa alguna religión usted? Católico. Gracias. Su señor abogado, identifíquese. Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es José Carlos Núñez Chasquero, abogado con registro Colegio de Abogados de Lima, 87890, de la Libertad 2554, casilla electrónico 89599, correo electrónico nz.firmalegal@gmail.com y el teléfono del estudio es el 961-435-027. Muchas gracias. Gracias. Señor Artadi, le vamos a preguntar si tiene algún vínculo de parentesco o afinidad con las personas que le voy a mencionar a continuación. ¿Bien? José Pedro Castillo Terrones. No. Willy Arturo Huerta Olivas. No. Betsy Betsabet Chávez Chino. No. Justo Jesús Venero Mellado. No. Manuel Elías Lozada Morales. No. Aníbal Torres Vázquez. No. Bien, póngase de pie para tomarle el juramento de ley. Bien, ¿jura usted por Dios decir la verdad sobre lo que se le pregunte en este juicio? Sí, juro. Bien. De lo contrario, usted puede incurrir en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Totalmente. Bien, tome asiento. Señor fiscal. Gracias, señora directora de debates. Señor Alfonso Javier Artadi Saletti, buenos días. Soy Buenos el días. representante del Ministerio Público. Le voy a formular algunas preguntas. Buenos días, doctor. Correcto. Díganos, señor, ¿qué actividad laboral desempeña actualmente? Soy oficial de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro y hace una semana estoy desempeñándome como docente en la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú. Díganos, ¿cuántos años se ha desempeñado usted como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú? 2 años, de acuerdo a ley. Díganos, en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea, ¿ha tenido algún reconocimiento distintivo o condecoración por su desempeño A lo largo de mi carrera, a lo largo de su carrera? sí, señor fiscal, desde que me recibí, ostenté la espada de honor de mi promoción, así como el ala de oro en la parte de vuelos. A lo largo de la carrera también he sido condecorado. Mi actividad directa en el conflicto con el Ecuador y posteriormente algunas actividades propias en operaciones aéreas y administrativas de la institución. Bien, señor. Díganos, en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú en ese entonces, ¿no? ¿Qué funciones ejercía? Como comandante general, principalmente las que manda la ley, en este caso la ley específica de la Fuerza Aérea del Perú, que es disponer la política de conducción de la Fuerza Aérea, orientar y hacer cumplir con los tenientes generales encargados directos de las operaciones aéreas, operaciones de control aeroespacial, de todo lo que es el entrenamiento, equipamiento de la institución, la parte logística, la parte de personal también, que involucra muchos aspectos en este ámbito, la parte de educación. Asimismo, como asesorar al señor Ministro de Defensa en las reuniones de coordinación y las preguntas que tenga en el ámbito de mi competencia. Y las reuniones del alto mando que se llevan a cabo con el señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otras actividades. Díganos, dentro del aparato estatal, ¿no? La Fuerza Aérea del Perú, ¿a qué entidad pertenece? Al Ministerio de Defensa.
¿Quién era el ministro de Defensa el 7 de diciembre del 2022? En ese entonces, el señor Bobbio. ¿Podría decirnos su nombre completo, si se acuerda, por favor? No recuerdo su nombre. El que fue ministro de Defensa. Bobbio, dice usted, ¿no? Bobbio. Bien. Díganos, de acuerdo a su cargo, ¿quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú? El señor presidente de la República. Díganos, o indíquenos, si el presidente de la República, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, puede disponer de las Fuerzas Aéreas del Perú. Bueno, la disposición es, por una situación jerárquica, la determina a través del ministro de Defensa, quien da las órdenes directas para ejecución de acuerdo a la normativa que exista. Hay una normativa, me dice usted. Efectivamente. Bueno, ubiquémonos en el día 7 de diciembre del 2022, ¿sí? Díganos, ¿qué actividades realizó usted a primeras horas de dicho día? El día 7 de diciembre, muy temprano, nos citó el ministro de Defensa a su despacho para hacer unas exposiciones a todos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, porque había asumido el cargo 2 días anteriores. Bien. Díganos, ¿era usual que el ministro de Defensa convoque a reuniones en ese horario, 6 de la mañana? No. ¿Y por qué motivo entonces convocaron a las 6 de la mañana? A pesar que uno está a disposición los 7 días de la semana en cualquier horario, normalmente en el tiempo que yo he estado los 2 años de comandante general, no han citado a las 6 de la mañana, puede haber citado sábado, domingo, pero ese día se tocó a las 6 de la mañana en vista que unos días antes habíamos tenido una reunión de presentación con el nuevo señor ministro y ahí por unos problemas que referían otros comandantes generales se determinó que sea muy temprano, por eso es que se desarrolló a las 6 de la mañana el día 7 de diciembre. Bien, señor. Usted ha referido que ese día hicieron una serie de exposiciones los jefes de cada fuerza o armada, policía, comandantes, ¿no? Díganos, ¿puede usted precisar si el ministro de Defensa, Bobbio Rosas, permaneció hasta la conclusión de las exposiciones de los comandantes? No. ¿Podría decir el motivo, el por qué? Eran 4 exposiciones. Primero la realizó el señor jefe del Comando Conjunto, posterior estaba en la exposición el señor comandante general del Ejército del Perú, y en ese momento el señor ministro se levanta de la mesa y se retira de la sala de conferencia en la cual estábamos desarrollando las exposiciones con el comandante general del Ejército del Perú. ¿Quién era el comandante general del Ejército del Perú? El general de Ejército Walter Córdoba. Bien. Díganos, el ministro Bobbio, lo que usted ha manifestado, Rosas, ¿indicó las razones por las que debía retirarse de la reunión de comandantes? No, en ese momento no indicó en forma directa a dónde se iba, pero sí lo convocó al comandante general del Ejército para que lo acompañe. ¿Sabe usted dónde se iban? En ese momento no. Posteriormente. Ya supimos que se dirigió a Palacio de Gobierno. Díganos, ¿supo usted sobre el cese de funciones del comandante del Ejército Walter Córdoba Alemán? No. Díganos, ¿cómo es que usted toma conocimiento del mensaje a la nación proclamado por el expresidente Castillo Terrones? Vía prensa en la televisión. ¿Dónde se encontraba usted? En mi oficina. A esa hora estaba en mi oficina. Díganos, en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, díganos, ¿qué medidas adoptó luego de escuchar el mensaje a la nación? En ese momento se coordinó con el jefe del Comando Conjunto y me dirigí a su despacho
Cito en la avenida Arequipa. Me dice usted que se dirigió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Al comando conjunto, a la oficina del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Díganos, ¿qué postura adoptó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ante la emisión del mensaje a la nación? La postura que se tomó a nivel Fuerzas Armadas, con todos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, así como la Policía Nacional, fue el respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución. ¿Lo plasmaron por escrito? Se realizó un comunicado que lo confeccionó el jefe del Comando Conjunto con su equipo de asesores y administrativos, y posteriormente lo leímos dando la concordancia del personal en este caso, y fue plasmado en la prensa. Bien, señor, gracias. Señora directora de debate, de nuestra parte, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor Artadi Saletti. Buenos días. ¿Puede indicarnos por qué decidió comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas posterior al mensaje de la Nación? Porque era una situación inusual que estaba viviendo el país, y nosotros, por un asunto de seguridad nacional, es normal ante cualquier situación convocarnos para la Fuerza Armada tener una sola posición, sea cual fuese. ¿Puede indicarnos qué participación tuvieron los asistentes a la reunión en el Comando Conjunto que nos detalló en sus respuestas precedentes? ¿Qué participación? Correcto. Simplemente formular este comunicado que he mencionado y posteriormente ver cuál era la situación nacional en ese momento. ¿Cuáles eran los objetivos en la emisión de ese comunicado? ¿Qué pretendían lograr con ello? Determinar la posición de las Fuerzas Armadas con respecto a la constitucionalidad que manda, en este caso, la Carta Magna. Posterior a la emisión de este comunicado, ¿realizó otras acciones ese día? No. Bueno, posterior ya que termina todo este proceso, como en la tarde ya más, a las 3, creo, 3:30, nos dirigimos al Congreso para la toma de posesión como invitados en uno de los palcos del hemiciclo. Correcto. Posterior a estas acciones, ¿se dirigió usted a su oficina en algún momento? Sí, a retomar las actividades rutinarias de la institución. En su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿brindó alguna comunicación o instrucción a los generales que pertenecían a esta fuerza? Cuando empieza esta situación, sí me comuniqué con los señores tenientes generales, sobre todo, manejamos el alto mando de la institución, para manifestarles que estamos nosotros respetuosos de las normas que emana la Constitución. Las Fuerzas Armadas respetan el orden democrático del país. ¿Estos tenientes generales pertenecen a algún grupo de comunicación de WhatsApp u otra red social? Sí, tenemos una red interna en WhatsApp de comunicación permanente, no solamente por estos casos, sino por asuntos laborales rutinarios de la institución. ¿Remitió un mensaje respecto al tema que nos convoca el día 7 de diciembre en ese grupo de WhatsApp? Es simplemente que me dirigía al Comando Conjunto para hacer respetar lo que ya todo el mundo sabía en la parte democrática. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Sí, señora magistrada. Señor testigo, buenos días. Buenos días. El 7 de diciembre del 2022, ¿usted ha tenido alguna comunicación o reunión con el señor Aníbal Torres Vázquez? No. Eso es todo. Gracias. La defensa del señor Lozada Morales, Ninguna pregunta. del señor Venero Mellado, Ninguna, doctora. de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo, buenos días. Buenos días. ¿Usted recibió alguna instrucción, orden o comunicación con Betsy Bexabé Chávez Chino para cerrar el Congreso, intervenir o detener a la fiscal de la Nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas
para subvertir el orden constitucional? No. Eso es todo. La defensa del señor Huerta Olivas. Buenos días. Buenos días. Conforme a lo expresado en la reunión que mantuvo el 7 de diciembre de 2022 en el Comando Conjunto, ¿puede indicar si el inspector general PNP, general Segundo Mejía Montenegro, comentó si recibió la orden directa o indirecta del señor Willy Arturo Huerta Olivas de quebrantar el orden constitucional? No. Conforme a lo expresado en la reunión que mantuvo el 7 de diciembre de 2022 en el Comando Conjunto, ¿puede indicar si el jefe de Estado Mayor PNP, Teniente General PNP Vicente Álvarez Moreno, comentó si recibió la orden directa o indirecta del señor Willy Arturo Olivas de quebrantar el orden constitucional? No. ¿Puede indicar si en la reunión del Comando Conjunto se tomó algún acuerdo respecto a la condición del señor Willy Huerta Olivas como ministro del Interior a razón del mensaje de la Nación emitido el 7 de diciembre de 2022? Ninguna edición. Ninguna otra pregunta. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Algunas preguntas nada más de precisión, señor testigo. Usted ha mencionado que escuchó o vio el mensaje presidencial. Lo vi una parte, porque mencioné que lo vi a través de la televisión y la televisión, el televisor está en una sala contigua a mi oficina, donde está mi escritorio. Cuando usted pudo observar al señor Pedro Castillo, ¿usted pudo ver qué es lo que tenía en la mano? Unos documentos, un papel. Un papel, correcto. Díganos, antes del 7 de diciembre, ¿usted tuvo coordinaciones o se reunieron con el presidente Pedro Castillo Terrones para realizar algún tipo de uso de el comando operativo de la Fuerza Aérea del Perú? Ninguna. Muchísimas gracias. Con respecto a que usted estuvo en la reunión con el conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿quiénes estuvieron presentes, los comandantes? El jefe del Comando Conjunto, el comandante general de la Marina, el que habla, el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, quien estaba encargado de la comandancia en ese momento por, creo que, problemas de salud del señor comandante general de la Policía, y el inspector de la Policía. Díganos, durante el transcurso que ustedes estuvieron reunidos, antes de que se vayan a sus oficinas, usted ha manifestado eso, ¿no? ¿Escuchó alguna llamada o algún mensaje inusual en el transcurso de ese...? No, yo no escuché nada. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy amable. Señor presidente, le va a formular una pregunta. Inmediatamente después del mensaje a la Nación, ¿se comunicó usted con los tenientes generales de su institución antes que vaya a la reunión? Es correcto. Escuché que le dijo que respeten la Constitución y la democracia. En ese mensaje, no. No, antes del mensaje. Usted dice, usted escuchó el mensaje, inmediatamente se comunicó con los tenientes generales de su institución, antes de que usted vaya a la reunión con el presidente del Comando Conjunto y con los comandantes generales. Es correcto. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué le dijo a ellos antes de que ustedes... Que me iba al Comando Conjunto a una reunión y estoy siguiendo mis propios conceptos de respeto a la situación democrática del país. O sea, no era ninguna disposición a ellos, le estaba dando a conocer cuál era Mi posición. concepto, o sea, Así ellos es. podían hacer lo que ellos estimen. Pero y por no supuesto. respetaban su comando. Por supuesto. Y después de que usted va a la presidencia del Comando Conjunto y se reúnen con los demás comandantes generales y saca un comunicado, adicional al comunicado, usted emite directivas a los tenientes generales de la Fuerza Aérea para que respeten la Constitución y la democracia. ¿Cuál fue su comunicación al respecto? No, ya no. Ya no, Simplemente ya bastaba el comunicado y estaba tenían que leerlo listo. y ellos tenían que Y no, entenderlo. sí, efectivamente. Por lo que usted ha dicho. Usted dijo que al comienzo esta era una situación inusual, que usted escuchó el comunicado y por eso inmediatamente tomó contacto con el presidente del Comando Conjunto. ¿Tomó contacto usted o él lo llamó a usted para que vayan a la reunión? La comunicación por teléfono no podría precisar en ese momento quién llamó a quién, pero sí me pasaron el teléfono con la comunicación directa con el jefe del Comando Conjunto. Bien, muchas gracias, señor. A usted. El magistrado Gracias. Guerrero. Gracias, señores directores de debates.
A ver, la Constitución, a propósito de la pregunta que hizo el señor abogado defensor del señor Castillo, establece en un capítulo entero parámetros sobre la seguridad y la defensa nacional. Se declara, por ejemplo, que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el señor presidente de la República. También se dice en el artículo 169 que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, están subordinadas al poder constituyente. Y específicamente se dice que las Fuerzas Armadas, 165, tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República, entre otras cosas. En la acusación está transcrito el mensaje que el día 7 de diciembre dio el señor entonces presidente de la República, donde se dice que se ha decidido establecer un gobierno de excepción. Declara que va a haber toque de queda, instaurar un gobierno de emergencia excepcional y, entre otras cosas, se dice que llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, Frente de Defensa y todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones. Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, que el jefe supremo es el señor presidente de la República, pero que están sometidas al poder constituyente o de la Constitución. ¿Cómo fue esa evaluación que ustedes realizaron y usted como comandante general de la Fuerza Aérea sobre este contexto? ¿Podría explicarnos un poco, por favor? Sí, claro. Es un contexto muy particular, obviamente, porque lo normal es que ante cualquier situación, sea cual fuese, que atente contra el orden interno o externo del país, tiene unos procedimientos que se van plasmando en disposiciones y directivas conforme decalan en el orden jerárquico. Vale decir, si hay alguna orden específica a las Fuerzas Armadas, tiene que haber un decreto supremo anterior para que de ahí puedan derivarse las diferentes disposiciones hasta que llegan a los niveles inferiores, como las órdenes de cumplimiento de las misiones. No había nada en ese momento, simplemente una lectura de unas disposiciones verbales que ameritaban tener una reunión de coordinación para ver cuáles eran las consecuencias y cuáles eran las acciones a seguir, ya que no teníamos nada dispuesto en forma escrita. Somos muy drásticos y respetuosos de estas normas. Y al respecto, obviamente, nos reunimos con el jefe del Comando Conjunto porque es él el responsable de las operaciones y las acciones militares en tiempos de desorden. Lo vuelvo a mencionar, cualquier problema externo o interno que vive el país. Es por eso que nos dirigimos a su despacho a ver esta situación inusual que está viviendo el país en ese momento. Muchas gracias por su aclaración. Es todo por mi parte, señora directora de debates. Gracias. Una pregunta solamente, señor Artadi. Luego del mensaje a la Nación, ¿usted pudo conversar con el general Walter Córdoba Alemán sobre los motivos de su renuncia? No. Ninguna pregunta. Gracias por su Doctora, concurrencia. todavía, por favor, el doctor Guerrero ha hecho alusión a precisamente a una pregunta que yo había hecho y de ello se ha desplayado. Solicito, por favor, para nosotros en ese extremo, Sí. nosotros realizar algunas preguntas. Díganos, es cierto que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Es cierto entonces que él puede dar cualquier tipo de disposiciones. Una disposición es una orden, usted acaba de mencionar, ¿correcto? ¿Esta disposición u orden puede realizarlo directamente o tiene su propio trámite? Normalmente, como lo he mencionado, tiene un trámite jerárquico, que es a través de los elementos superiores, en este caso
al jefe del Comando Conjunto y a los comandantes generales, que es el ministro de Defensa. Cualquier orden presidencial viene a través de esa línea jerárquica que corresponde al ministro de Defensa comunicarlas. ¿El ministro de Defensa le comunicó a usted, coordinó con usted para que se levantaran en armas, para que hicieran uso del aparato, del aparato que es la disponibilidad de lo que es el comando operativo de la Fuerza Aérea del Perú? En ningún momento. ¿Conoció si algún otro comando, ya sea de la Fuerza del Ejército Peruano o de la Marina de Guerra? No. Ya. Díganos, usted ha dicho que es a través del ministerio, pero también, díganos, ¿hay algún tipo de excepción por el cual el presidente puede comunicarse con el comando? Puede citarlo a su oficina, según sea el caso, pero a través siempre del señor ministro de Defensa. Díganos, ¿es cierto que el presidente de la República solamente puede usar esa excepcionalidad para pedir informes al comando conjunto? Desconozco ese momento. Usted dio su declaración el día 9 de diciembre del año 2022, sí. ¿Correcto? Correcto. En el año donde usted en ese momento estaba con su mente más fresca, usted podía recordar, y usted también le manifestó al señor fiscal que él iba a decir en ese momento la versión de los hechos. Estaba más cercano a la fecha. Díganos, usted nos ha mencionado que no recuerda. ¿Podría, señorita juez, para refrescar memoria, por favor, si le podrían acercar al señor testigo para que pueda, por favor, leer la pregunta número 5? Y después darnos la respuesta, claro. Ok. ¿No? Sobre la excepcionalidad. En voz alta, léalo. Y la respuesta. Pregunta número 5, para que diga en su condición de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, jerárquicamente, ¿a qué institución del gobierno pertenece? Dijo, al Ministerio de Defensa, a cargo del ministro Gustavo Bobbio. Si bien es cierto que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por ende puede dar cualquier tipo de disposición, sin embargo, todo trámite administrativo es a través del Ministerio de Defensa y no directamente excepcional. Si el presidente requiere alguna información de la Fuerza Aérea de forma directa, se lo entregamos en cumplimiento de esta disposición. Luego de ello, informamos al ministro de esta situación. ¿Recuerda entonces ahora sobre esta excepcionalidad? ¿Nos puede detallar? Bueno, insisto y lo digo en la respuesta, si es que eventualmente sucede que el presidente directamente, puede ser por teléfono, pide alguna información, obviamente no vamos a colgarle al señor presidente, se la damos, pero inmediatamente informamos a nuestro escalón superior que ha sucedido esta situación. Entonces, la relación presidente de la República de manera directa solamente es de carácter informativa. Totalmente. Muchísimas gracias. Una pregunta final, por favor, señorita juez, con respecto a si el comandante de la Policía Nacional de Perú estuvo presente en la reunión junto al comando conjunto. No lo vi. ¿El encargado? Era, me parece que el jefe de Estado Mayor en ese momento. Eso es todo. Muchas gracias. A usted, gracias. Bien, le damos las gracias por su concurrencia. Puede retirarse, señor Artadi. Buenos días, señores. Muchas gracias. Buenos